Mateo 11, 29 y 30. Leamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el cuarto y último mensaje de este precioso tema. Yo creo que las palabras no alcanzan para describir la perfección del carácter de Cristo en todo sentido. Él es manso y humilde por excelencia. Y su invitación, su llamado, es como hemos visto en estos 4 mensajes, es a llevar su yugo sobre nosotros, rindiendo nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestros propios planes, nuestra forma de vida, a la voluntad de Dios, aprendiendo de Él. Como Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es el llamado para nuestras vidas, para hallar ese verdadero descanso, aprendiendo continuamente de Él, y lo estamos haciendo a través de su palabra, porque es en la Biblia donde aprendemos esa maravillosa característica de su carácter. Ya vimos un poco de su humildad y su mansedumbre en relación con el Padre, consigo mismo y con la humanidad. Él nos dejó ejemplo en todo su vivir en este mundo. Él no fue un personaje orgulloso, soberbio, humillante, petulante, grosero. La verdadera humildad se va a notar no solamente en nuestra relación con Dios, tiene que ir de la mano en relación con nuestros semejantes, porque no puedo, definitivamente no puedo humillarme delante de Dios y ser humilde ante Dios, y ante las personas mostrarme humillante, y ante las personas ser soberbio, ser grosero, ser arrogante o ser jactancioso. Todo va de la mano. Y podemos ver en todas las experiencias que nos habla la palabra de Dios, podemos ver esa perfección en Cristo. Es maravilloso ver cómo en su vida, en sus palabras, en sus actitudes, en todo se manifiesta esa humildad, y necesitamos que Dios obre en nuestras vidas para que en nosotros también pueda fluir esa verdadera humildad de lo más profundo de nuestro corazón. Porque podemos aparentar humildad o podemos esforzarnos por ser humildes, y tal vez nos va a salir un día, o tal vez nos va a salir en ocasiones, pero la voluntad de Dios es que esa sea nuestra forma de vida, que se manifieste en las 24 horas del día. Y hermano, todos necesitamos esa humildad y esa mansedumbre. Necesitamos crecer cada día más en esto y en todo. Él era tan humilde que no inspiraba miedo. A él se le acercó aquella mujer pecadora, a él se le acercó Zaqueo, a él se le acercaban las multitudes, a él se le acercaron los papás para que bendijera a sus hijos, a él se le acercaron los leprosos. Nadie se atrevía siquiera a tocar a los leprosos, pero ellos sentían la confianza de acercarse con Cristo. Por ejemplo, ahí en Mateo 8:1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Un leproso en los tiempos bíblicos sufría mucho. La lepra de aquel tiempo no era igual a la lepra de la actualidad. Ellos eran inmundos, ellos tenían que alejarse de la sociedad, les salían muchas llagas, tenían que irse a vivir solitos, morían en soledad. Cuando por alguna razón salían al pueblo, tenían que ir con una campanilla gritando: inmundo, inmundo. Nadie los tocaba, era algo terrible. Pero este leproso se acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme, postrado. Pero miren el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés,
para testimonio a ellos. Vemos cómo no buscaba fama. Pero mire, él no dijo, ay, qué asco, ay, qué feo, ay, aléjate de mí, ay, si te toco voy a ser inmundo, ¿no? Este leproso sintió la libertad de acercársele. Él atraía a todas aquellas multitudes, a los necesitados, a los pecadores, a todos, él los atraía. En toda su vida lo vemos así. Cuando él alimentó a aquellos 5,000 e hizo a sus discípulos entrar a la barca, es impresionante qué se quedó haciendo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él no dijo, bueno, aquí yo soy el importante. Él no actuó petulante. Él, hermanos, se mira y se manifiesta esa humildad. No fue grosero, no fue humillante. ¿Cómo necesitamos aprender de él en todas nuestras relaciones? No solo en el templo, porque en el templo, por supuesto, bueno, a veces ni así, pero en el templo a veces pues somos espirituales y somos tal vez muy amables, pero ¿cómo somos las 24 horas allá afuera? En el templo estamos 2 horas, allá afuera estamos 22 horas. Jesús lo vemos aquí despidiendo a la multitud, amable, caballeroso. Repito, no arrogante, no egoísta, no abusivo. ¿Cómo seremos nosotros? Examinemos cómo somos en el trabajo, en el negocio, en el vecindario, con la familia, en la calle, en el bus, en todos lados. ¿Cómo seremos nosotros? ¿Cómo actuaremos nosotros? ¿Seremos realmente amables, respetuosos? ¿Ayudaremos a los necesitados? Porque, hermano, toda persona merece respeto. Y una persona que es orgullosa, que es soberbia, no va a respetar a los demás, porque él se siente superior, porque ella se siente superior. Pero, hermano, cuando Dios va creando esa humildad en nosotros, va formando en nosotros un carácter supremo, un carácter que no puede salir de esta vieja naturaleza, un carácter que solo el Espíritu Santo puede crear en nuestras vidas y que Dios obre en nosotros. ¿Y qué pasa si con nosotros son groseros e irrespetuosos? ¿Qué pasa si me humillan o me maltratan? Pues el humilde y el manso seguirá siendo humilde y manso. Cristo así nos enseñó y así lo practicó. Eso no es debilidad de carácter como la humanidad lo cree. Cristo no fue débil de carácter cuando tuvo que actuar con severidad en defensa de la verdad contra los religiosos o en ese celo santo por la casa de Dios. Él lo hizo. Recuerda que él agarró un látigo y sacó a aquellos que estaban haciendo negocio en el templo. Él no era débil de carácter, él tenía un carácter puro, un carácter perfecto en todo sentido. Pero de lo contrario, él siempre manifestó en todas sus relaciones esa mansedumbre y esa humildad. A los necesitados y pecadores les extendió su misericordia. A los que lo despreciaban, desechaban o hacían daño, él actuó con humildad, sabiendo que Dios era el que juzgaba su causa. Y ahora pensemos en nosotros, porque la verdadera humildad no se manifiesta en estar agachaditos. La verdadera humildad no se manifiesta en vestir pobremente. Porque, hermano, uno puede andar bien agachadito, pero media vez no se meten con uno. Pero ¿qué pasa cuando viene una actitud arrogante contra nosotros? ¿O qué pasa cuando nos desprecian? ¿Qué pasa cuando nos hacen una mala cara? ¿Qué pasa cuando nos dan la espalda? ¿Qué pasa cuando nos hacen daño? Jesucristo nos dejó ejemplo y por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos enseñó y lo puso en práctica para que nosotros tuviéramos su enseñanza. Leamos en Mateo 5:44. Esta es una página de la Biblia que creo que muchos quisieran arrancar de la Biblia, pero este es el verdadero cristianismo. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
que esto lo puede hacer un orgulloso. No. Y por eso todos necesitamos crecer en humildad. Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros, como lo vamos a leer más adelante. ¿Quién es un enemigo? Un enemigo es una persona contraria, que tiene mala voluntad contra nosotros, que nos desea hacer mal, que nos desea que nos vaya mal o nos hace el mal. Ese es un enemigo. Hemos tenido enemigos, o tal vez en la actualidad usted tiene enemigos. ¿Qué sentimos por ellos? ¿Sentimos odio? ¿Deseamos que les vaya mal en la vida? ¿O si nos hacen daño, el deseo de nuestro corazón es la venganza? Todo eso es por el carácter de esta vieja naturaleza. Es un carácter orgulloso. Y por eso Cristo es nuestro máximo ejemplo. Él dio su vida por sus enemigos. Hermano, piense eso. Dio su vida por sus enemigos, por esta miserable humanidad que lo desprecia y lo desecha. Como dice en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Usted y yo hemos sido despreciados muchas veces, pero hermano, Cristo ha sido despreciado y desechado por la humanidad desde el principio. Y aún así, Él amó y ama a sus enemigos. Dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros que lo desechábamos. ¿Cuántas veces tal vez nos hablaron de Cristo y no queríamos saber nada? ¿Cuántas veces tal vez mirábamos un templo y lo mirábamos como algo horrible? Pero Él siguió llamando a la puerta de nuestro corazón porque quería perdonarnos, porque quería salvarnos. Cristo dio su vida por nosotros. Lo estaban crucificando, lo trataron de la forma más miserable y humillante, y Él allá en la cruz ora: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No los maldijo, no les devolvió mal por mal, no pidió a Dios que los destruyera o que destruyera a la humanidad. El manso y humilde, dejándonos ejemplo con sus palabras y con sus hechos, nos enseña a amar a vuestros enemigos. El orgullo nos hace recordar con amargura el daño que nos han hecho. Es que me dijo, eso no se lo perdono, es que me dijo, es que me hizo, es que me humilló, es que esto, aquello. El orgullo no perdona. La humildad sí perdona. ¿Verdad que necesitamos aprender de Cristo? Amad a vuestros enemigos. Piense, ¿tiene enemigos hoy? ¿Tiene personas que le hacen daño, que le desean el mal, que lo aborrecen? Amad a vuestros enemigos. ¿Qué sigue diciendo? Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. O sea, a los que nos maltratan, los que nos ofenden. No, a mí si me maltratan, yo maltrato, hermano. Es que no saben con quién se están metiendo. Es que yo no tengo pelos en la lengua. Es que me dijo y entonces yo le dije. Esa es nuestra vieja naturaleza. Y todos, como les decía la semana pasada, somos cortados con la misma tijera. Esa es nuestra terrible humanidad. A veces hasta en los templos se ofrecen golpes, y ahora en la calle, en el vecindario, en el trabajo, en los estudios. Vivimos en una sociedad corrompida y violenta como en los días de Noé. Pero usted y yo somos llamados a ser diferentes, somos llamados a ser como Cristo y no como vive la sociedad. ¿Cómo vive la sociedad? Yo me acuerdo a veces, hermano, en los buses, es que era casi todos los días, no sé si sigue igual el asunto, pero todos los días se maltrataban. Todos los días había maltrato, que la que somataba la puerta porque el chofer no se apuraba, y que el chofer gritaba que si quiere bájese, y que toda la gente gritándose entre todos. Es una sociedad violenta, y eso no es algo nuevo para nosotros, así vive la raza humana. Pero nosotros somos llamados a amar a nuestros enemigos
y a bendecir a los que nos maldicen. ¿Alguna vez lo han maldecido? ¿Lo han maltratado? ¿Qué ha hecho usted? A veces decimos que Dios lo bendiga, pero casi que con los ojos lo matamos. Pero aquí está hablando de algo real en el corazón. Y eso es solamente a medida que somos mansos y humildes de corazón, no de apariencia. De apariencia ando yo toda agachadita y en eso me pasan tirando y me maltratan. Me transformo en Hulk. Hasta verde me pongo. ¿Qué más sigue diciendo? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. Hay gente a la que le caemos mal, a veces justamente y a veces injustamente. A veces les caemos mal y debemos examinarnos si es por nuestra mala conducta. Imagínense, si soy abusiva, arrogante, jactanciosa, orgullosa, violenta, mentirosa, chismosa, peleonera, pues con razón, ¿cómo no voy a caer mal? Pero otras veces tal vez va a ser injustamente y voy a caer mal. De todos modos yo tengo que examinarme por qué estoy cayendo mal. Pero aún si fuera injustamente, aún si haciéndoles bien yo le caigo mal, a veces ni siquiera hemos hecho ni bien ni mal y ya la gente se forma un mal concepto y simplemente les caemos mal. Eso se da en el trato con las personas. ¿Y qué dice aquí? Hacer bien a los que os aborrecen. Mi orgullo va a querer alegar o defenderse. Mi orgullo va a actuar de formas tan terribles. Pero aquí el Señor nos habla. Dice, haced bien a los que os aborrecen. Se va a notar cuando le caemos mal a alguien, con sus actitudes, con sus gestos, con sus caras. ¿Y yo qué debo hacer? También hacerle caras, hacerle malos gestos. Si me empurra la cara, yo se la empurro más. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y hermano, esto es de la vida diaria. Esto es algo que encontramos continuamente. Esto es algo que sin buscarlo, ahí está. Y en todas las áreas vamos a encontrar personas así. Y sabe, Dios en su misericordia las pone para que pongamos en práctica su palabra. Porque si nunca tuviéramos enemigos, si nunca hubiera gente que nos maldijera, si nunca le cayéramos mal a alguien, nunca podríamos poner en práctica la palabra. Pero gracias a Dios por esas personas que Dios usa como instrumentos para darnos cuenta quiénes somos, para darnos cuenta cuánto nos hace falta y para aprender de Cristo. Haced bien a los que os aborrecen. Si a veces no le hacemos bien ni siquiera a los que les caemos medio bien, y ahora a los que nos aborrecen. Un corazón humilde va a procurar hacer bien a esas personas. Y fíjese, si son impíos, si no conocen a Dios, eso los puede impactar más que escuchar 20 o 1000 mensajes. Ese mensaje que usted está dando cuando usted los trata bien, hermano, eso los impresiona. Es que de verdad eso lo he visto por años. Y mucha gente llega a convertirse por aquel cristiano, por aquella cristiana que realmente se comportó manso y humilde de corazón. Esa forma de actuar será vital para un impío. Y si es otro cristiano, usted le va a estar enseñando con el ejemplo. Usted le va a estar enseñando con el ejemplo a ser cristiano. Tal vez a él le falta en esa área. Usted le va a enseñar con su ejemplo. Pero si usted va a actuar igual o peor, hermano, ¿qué estamos haciendo? Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Primero, no oramos.
Segundo, si oramos, tal vez por nosotros y tal vez por nuestros amados, si bien les va. Y ahora orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Lo estaremos haciendo? ¿O estaremos capacitados para hacerlo? Ultrajar y perseguir, esas ya son palabras mayores. Ultrajar es dañar gravemente a alguien. Los cristianos de los primeros siglos, ellos llegaron a ser ultrajados terriblemente por su fe en Cristo. A ellos los mataban de unas formas tan terribles. Los echaron a los leones, los quemaban a sus familias, quemaban a sus hijos, les quitaban todos sus bienes. Ellos sí eran ultrajados, no como nosotros, que con una cara ya sentimos que se nos cayó el cielo. Ellos sí eran realmente ultrajados, ellos eran realmente perseguidos. ¿Y cuántos testimonios de esos primeros siglos hay de que sus verdugos eran impresionados por la actitud de esos cristianos? Porque los iban llevando al circo romano, los iban llevando a matarlos, y aquellos cristianos hablándoles del amor de Dios y la salvación por medio de Cristo. Muchos verdugos en ese camino se convertían cuando los iban llevando a matarlos. Muchos verdugos, hay muchos testimonios que quedaban impresionados por la humildad y la mansedumbre de los cristianos. Ellos sí marcaban la diferencia. ¿Y nosotros? Hermano, habrán personas que nos han hecho daño, pero dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Creo que no estamos preparados para algo así, porque imagínense, si vivimos en pleitos, en enemistades, por cosas sencillas muchas veces, ¿cómo será nuestra actitud en el caso de gente que nos llegara a ultrajar, perseguir o hacernos realmente daño? Yo creo que no estamos preparados. Creo que nos hace falta mucho. Pero el Señor nos habla: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Solo de Cristo se puede aprender la verdadera humildad y mansedumbre. Leamos versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si amamos a los que nos aman, ¿qué diferencia hacemos con el mundo? Ninguna. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que ese carácter cristiano sea nuestra identificación como hijos de Dios. Hermanos, yo lo anhelo y espero que cada uno lo anhelemos. Las obras de la carne son pleitos, celos, iras, contiendas, griterías, divisiones, envidias. Todo eso es del orgullo, todo eso es de la vieja naturaleza, obras de la carne. Pero el Señor nos está llamando a llenarnos de Él, a llenarnos de su presencia, a tomar el yugo sobre nosotros, a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, para hallar ese verdadero descanso. ¿Usted cree que ya con un corazón humilde usted va a estar llorando porque fulanito le hizo una mala cara? Usted va a estar enojado porque la menganita la humilló. Ya eso ya no importa, hermano. Ya eso ya no es importante. Hay cosas más importantes en esta vida para preocuparse. Mejor orar por ellos, que Dios los salve, que Dios sane sus corazones, que Dios les dé victoria en su carácter, pero nosotros seguir adelante. ¿Y qué descanso para el alma será eso? Ya hemos escuchado cómo Cristo fue aborrecido, aunque nunca hizo mal a nadie. Nunca, Él sí de verdad nunca hizo mal a nadie. Nosotros podemos decir: a saber por qué le caigo mal a la fulanita, y saben de qué le hemos hecho. Tal vez ya le sacamos la lengua, ya le hicimos caras,
cuando queremos la saludamos, cuando queremos, no. Ya casi que le tiramos una pedrada, saber por qué le he caído mal, pobre yo. No, examinémonos y cambiemos de actitud. Pero hermano, Cristo de verdad, Él sí nunca hizo mal a nadie. Pero en Él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de su sufrimiento. Allá en Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y mire, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La verdadera mansedumbre. Una persona mansa es una persona tranquila, dócil, pacífica. Ahí estaba en silencio, sometido a la voluntad de Dios, confiando solamente en Él, sabiendo que Dios era su defensor y que todo estaba en sus manos y Dios estaba cumpliendo su voluntad en Él y todo lo estaba haciendo por amor a nosotros. Como oveja fue llevado al matadero. ¿Qué diferencia a cómo describe el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas? Pero si os coméis y os mordéis, imagínense qué diferencia. Jesús manso, humilde como oveja, y la iglesia de Cristo comiéndose y mordiéndose. Por eso Él nos dejó ejemplo. Por eso dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Leamos en Lucas 23:34. Lucas 23:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo vemos en el momento de su peor sufrimiento y dolor. Ahí estaba rodeado de toda aquella gente que lo odiaba, pero realmente que lo odiaba, representando a toda la humanidad. Ahí estaban burlándose. Ahí él ya estaba desfigurado de tanto golpe. Ahí ya estaba clavado, ya estaba derramando su sangre. Terrible lo que estaba viviendo, ultrajado realmente. Pero mire el versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy que estaba estudiando este mensaje me di cuenta de este detalle. Dice: Jesús decía, no dice Jesús dijo, como otras palabras que dijo allí en la cruz. Él decía, sin duda, por lo que se lee, probablemente fue varias veces que Él decía esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pidió venganza, no los maldijo. Ahí vemos a nuestro amado Salvador orando por aquella multitud que lo menospreciaba, que se burlaba, que le gritaba, que lo humilló. Oró por ellos con amor. Y por lo que vemos en el libro de Hechos, varios de ellos, de los que estaban allí, escucharon el mensaje del Evangelio y fueron salvos. Ay, hermano, qué maravilloso es Cristo. Como cantamos ese himno: Jesús es precioso, mi buen Salvador. Realmente Él es precioso, hermano. En toda su vida podemos ver la hermosura de su carácter, podemos ver la grandeza de su amor, podemos ver la excelencia de la humildad y de la mansedumbre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En 2 Corintios 10:1 Pablo dice: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Este texto siempre me ha impresionado tanto, porque habla de esas características de Cristo tan únicas, tan especiales, tan maravillosas. Por la mansedumbre y ternura de Cristo. Habrá en nosotros destellos de mansedumbre y ternura. ¿Qué dice usted? Nos hace falta, ¿verdad? Nos hace falta. El que levante la mano y que me diga que ya se le nota la mansedumbre y la ternura en todo. Ay, hermano, nos hace falta y mucho. Somos toscos, somos fríos,
somos una joyita. Necesitamos de Dios y por eso Dios nos habla. Si no necesitáramos aprender de Cristo, no nos hubiera dejado su palabra. Pero por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, sométanse a la voluntad de Dios, agachen la cabeza, agachen esa soberbia, pónganse el yugo, tomen la voluntad de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mansedumbre, ternura, humildad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es que eso es lo que en nosotros muchas veces es el gran obstáculo. No a veces. Ese es nuestro gran obstáculo, nuestra vieja naturaleza, nuestra carne. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué quiere la carne? Pelear. ¿Qué quiere la carne? Venganza. ¿Qué quiere la carne? Pleito, enemistades. Pero aquí me dice que yo me abstenga de todo eso. La carne es orgullosa, la carne es prepotente, la carne es abusiva, la carne se autoexalta, la carne es dada a las enemistades y los pleitos, la carne es altiva. ¡Ay, la carne! Absteneos de esos deseos, no satisfacerlos, sino todo lo contrario. Para que ese testimonio glorifique a Dios e impacte las vidas, debemos abstenernos de los deseos carnales. ¿Qué debo hacer cuando alguien me hace una mala cara y en mí surgen los deseos de hacerle otra mala cara? Abstenerme. ¿Qué debo hacer cuando se levantan enemigos o gente que me aborrece y me dan ganas? Abstenerme. Y en lugar de eso, orar por ellos, mostrarles el amor, pedirle a Dios: Señor, dame la oportunidad de hacerle bien a esa persona. Y yo se lo aseguro, Dios le va a dar la oportunidad de hacerle bien a esa persona. Amén. ¿Y qué satisfacción va a sentir usted? Amén. Es que ese es el cristianismo. Versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No dice viviendo como los gentiles, como perros y gatos, no. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, hoy pueden hablar pestes de nosotros, sí, esos aleluyas, hipócritas, por gusto van con la Biblia, que no sé qué. Murmuran de malhechores, pero si usted vive bien, si usted vive como Cristo, si usted actúa y hace esas buenas obras, ellos van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Ahí van a entender muchas cosas, ahí van a considerar nuestras buenas obras. Muchas veces cuando usted le hace bien a su enemigo, hipócrita le va a decir tal vez, o tal vez se le va a restregar en la cara, porque él no entiende, él está cegado. Pero cuando él entienda, él va a recordar esas acciones que usted tuvo con él o con ella, y ahí va a glorificar a Dios al considerar sus buenas obras. Versículo 13: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. La semana pasada hablamos cómo Cristo se sometió a la autoridad en su tiempo, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Subraye eso y apliquémoslo para nuestras vidas. Haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo los voy a callar? Diciéndole unas sus tres buenas para dejarlo calladito y sentadito. No, haciéndoles el bien, haciéndoles el bien. Ya no van a tener nada que decir. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como hablamos en los mensajes pasados, aquí está hablando de esclavos, no de yo soy siervo de Dios, a mí que nadie me toque. No, esclavos de Cristo, como siervos de Dios. Honrad a todos. Eso lo hace un corazón humilde. Honrad a todos. No dice hacerle mala cara a todos, humillar a todos. No, honrad a todos. Hay otro pasaje que dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esa es humildad. La soberbia quiere la honra solo para sí mismo. Y si honran a otro, ¡ay! El corazón se me hace chicharrón. Pero cuando soy humilde, dice prefiriendo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en amor. Y aquí dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Habla de sujeción, habla de respeto. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si yo hago algo malo y me cachetean, eso no tiene nada de gloria, no tiene algo que exalte a Dios. Yo me lo busqué. Pero si haciendo el bien me cachetean, si haciendo el bien me hacen el mal y lo soporto con mansedumbre, ahí estoy glorificando a Dios, ahí estoy siendo manso y humilde. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, miren, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es aprobado delante de Dios. ¿Usted quiere ser aprobado delante de Dios? Amén, yo también. Aquí está el secreto. Esto es aprobado delante de Dios. Dígame usted si en la carne podemos vivir así, hermano. Definitivamente no. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, pero obviamente con mansedumbre. Si no, no lo estoy soportando. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuántas veces Dios permite eso en nuestras vidas? Que a veces haciendo el bien y uno sabe que está haciendo lo mejor posible, y a veces son las personas que más daño le hacen a uno. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos, perdonarlos, soportar con mansedumbre. Porque mire lo que sigue diciendo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, o sea, para que sigamos sus pasos. Por eso quise leer todo el pasaje, porque nos habla de varios aspectos que ya hemos hablado en mensajes anteriores y en el mensaje de hoy.
Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el carácter cristiano que necesitamos. Eso es lo que necesitamos aprender. Por eso Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos maldicen? ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos hacen daño? ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos aborrecen? ¿Cómo respondemos nosotros cuando padecía no amenazaba? Ay, a ver. Y ya si somos cristianos, es que Dios es juez justo y Él me va a vengar, pero casi que lo matamos con las palabras. De ahí le estamos deseando el mal. No como Cristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que en ese ratito, cuando se nos sube el carácter, olvídese que Padre, perdónalos ni que nada. Cuando padecía no amenazaba. Ese dedo amenazador, eso ya no debe estar en un cristiano. Como dice en Isaías 58, cuando se habla del verdadero ayuno, habla de quitar el dedo amenazador. Dice: cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero no en el sentido que pidió maldición para la humanidad porque lo estaban matando. Él pidiendo misericordia. Y esos que ahí lo mataron, lo abofetearon, lo escupieron, se burlaron, le gritaban: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Él no bajó por amor a ellos, y ellos no lo entendían. Pero muchos de ellos lo entendieron después y creyeron en el Evangelio. Pero mire ese amor, esa mansedumbre, esa ternura de Cristo. Es que Él es maravilloso en todo sentido. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué amor a la humanidad, que lo ha despreciado tanto, que lo ha desechado tanto. ¿Y cómo somos nosotros con los que nos desprecian? Seremos como Cristo. Vamos a Gálatas 4:19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta, que Cristo sea formado en nosotros. Si vemos ahí en Gálatas 5:15, es el versículo del que les hablé. Desde el 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Solo notemos cómo vivía esta iglesia. Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Estamos hablando de la iglesia donde todavía vivían los apóstoles. Todavía imagínense en qué ambiente. Pero es que la raza humana es terrible, nuestra vieja naturaleza es terrible. Esa es la inclinación que todos tenemos: defendernos, vengarnos, pelear, contienda, ira, celos, venganza, odio. Si me hacen, yo hago; si me dicen, yo respondo. Esa es nuestra vieja naturaleza. Y así vivían ellos, y por eso el apóstol Pablo dice estas palabras en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Espíritu Santo hablando a través de su siervo. Ese dolores de parto. Usted sabe cómo son los dolores de parto, las que han tenido hijos. No es el dolor de una espinilla o un barro que se explotó. Han de ser dolores terriblísimos, indescriptibles, como la mayoría dice.
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense que muchas veces no tomamos en cuenta todo esto, pero la palabra de Dios sería otro tema, pero nos habla de no contristar al Espíritu Santo. Y fíjense, cuando nosotros actuamos con soberbia, con altivez, arrogantes, abusivos, vengativos, estamos contristando al Espíritu Santo. No nos damos cuenta de eso. Dios nos está observando en todo lugar y somos llamados a ser como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, como Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa debe ser nuestra meta, hermano. Ese debe ser nuestro mayor anhelo como cristianos. Solo así vamos a ser luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que nos va a caracterizar como cristianos. En la actualidad vivimos un cristianismo tan extraño, tan raro, tan terrible. Lo único que hay es Biblia bajo el brazo. Pero hermanos, que deseemos y anhelemos ser verdaderos cristianos para la gloria de Dios. Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Que lo que nos distinga como cristianos no es solamente una Biblia bajo el brazo. Que realmente lo que nos distinga sea ese carácter de Cristo. ¿Cómo lo vamos a honrar ahí, hermano? ¿Cómo se va a agradar de nosotros? Eso será realmente agradable para Él. Regresemos a Mateo 11, 29 y 30 y lo vamos a leer juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya vimos un poquito nada más de cómo Cristo mostró su humildad en todo aspecto de su vida, en todo. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Todo estaba centrado no en Él mismo, sino en la voluntad de Dios y en la salvación de los seres humanos. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y hoy pudimos ver esa mansedumbre y esa humildad con aquellos que lo dañaron, con aquellos que le hicieron el mal. Él allí oraba y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.